Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, hablándonos del proyecto 103 y del proyecto 136, de cómo nos afecta a los patronos y a todos los que tenemos hasta un pequeño negocito con estos cambios de verdad, de todo lo que es la diversidad sexual y cómo se le quiere privilegiar de alguna manera, ¿verdad? A las personas que pues tienen una orientación sexual, pero que ahora si cualquier decisión que tú tomes se mira con la lupa de si discriminaste, la cosa se pone pero bien difícil. Claro, y nos ibas a poner un ejemplo para ir entendiendo un poquito mejor. Un ejemplo para que se pongan en contexto los proyectos del Senado 103 y 136, que son un combo, una combi completa. Ajá. Ok. En el caso de la florista de Washington State, ajá, tienen una SOGI Law, o sea, Sexual Orientation and Gender Identity Law, que regula patronos y regula negocios. Ajá. En el caso de la florista, ya tiene su negocito de años, ¿verdad? Y este cliente homosexual se va a casar con otro caballero. Ajá, y le pide el servicio para su boda. Pero Baronel tiene una ética sexual basada en su fe cristiana. Le dice, te amo, te adoro, pero no puedo hacerte este servicio, te recomiendo otras floristas que te van a hacer un trabajo estupendo. Ajá. Se fue conforme el muchacho, pero la pareja del muchacho puso en redes sociales, despotricó. Ajá. En contra de Baronel. Esto lo vieron los funcionarios de gobierno, y aquí es donde viene el 103. Porque el 103 fabrica una sanción a los funcionarios del Departamento de Justicia, y a la policía. Sean fiscales, sean jueces, sean procuradores. En la página 7 del proyecto del Senado 103 dice cooperación de funcionarios públicos. Será deber del secretario de Justicia de Puerto Rico, jueces, fiscales, procuradores y otros funcionarios de las Cortes de Puerto Rico, los agentes del orden público, que son los policías, inspectores, examinadores, jueces administrativos, cooperar en hacer efectiva la vigencia y observancia de esta ley. ¿De cuál ley? 103, de cualquier discrimen. Cualquier discrimen que incluya toda esta cuestión de sexualidad. Si entendí bien, la ley lo que hace es que los hace a ellos responsables. Los hace a ellos de responsables. Que si se discute de que yo pude haber discriminado, a iniciativa de ellos, vengan a meterme mano a mí. Eso fue lo que pasó con la florista. No porque la persona se quejó. Eso fue lo que pasó con la florista. Ni el cliente, ni la pareja del cliente fueron a demandar o a querellarse directamente al Departamento de Justicia de su estado. Fue que había un aparato ya en el Departamento de Justicia, en el Attorney General de Washington State, que se dedica a cuando se monta, porque esto es montado, se monta un caso. Claro, a mí me lo montarían al saque. Vienen a anunciar aquí. Lo más seguro, la pareja de este individuo dijo, las asociaciones que adiestran para montar casos, le dijo, mira, tú vas a despotricar en Facebook, ajá, en redes sociales, que allá el Attorney General, el Departamento de Justicia en Puerto Rico, según el 103, o puede ser la policía, o puede ser un inspector, o puede ser una procuradora. Sí, hacen responsable un montón de gente, a un montón de gente. Pon la queja en Facebook o en Twitter, en Instagram, ajá, en donde sea, que en el Departamento de Justicia de Puerto Rico o la policía va a haber un funcionario velando por esos casos y lo va a atrapar. Exacto. Wow. Y va a radicarte un caso. Y el caso es, como dije en la lista, para todo el que tenga un negocio que requiera franquicias, licencias de cualquier negocio que infraccione esta ley. Y déjame la lista aquí, cualquier discrimen, añade rasgos físicos, que eso es lo nuevo, después lo explicamos si tenemos tiempo, dice discrimen en lugares públicos. Habría que ver si la iglesia está ahí adentro. Los negocios, los medios de transporte y las viviendas. Negocios de bienes raíces que arriendan, que vendan, caen ahí. Los que den préstamos para adquirir vivienda caen ahí, que lo dice más adelante. Yo caigo en términos de que damos un servicio de publicidad. Los anuncios, avisos, cualquier forma de difusión, Juan Carlos. Ahí, exacto, ahí caí yo. Pero es cualquier negocio. En la página 5 dice ninguna persona natural o jurídica
ostentando un permiso, licencia, franquicia, concesión o autorización conferida por el gobierno para operar un beauty parlor también, un cuido de niños. Es que cualquier cosa, aquí se necesita permiso para operar para todo. Pero entonces el derecho de admisión, ¿dónde queda? Bueno, eso hay que preguntárselo a los peritos legales. Sí, porque hay un derecho de admisión que tienen los comerciantes y demás. Hay lugares que son sensitivos, en especial los lugares que trabajan con familias y niños. Exacto. Dice, un negocio, profesión, para realizar actividades comerciales, donde quiera que se realice una actividad comercial, claro, podrá imponer, no podrá imponer políticas o normas. Lo que tú dijiste, el derecho de admisión es una política y norma de tu empresa. Pues no, según el inciso F de la página 5 del 103, tú no puedes imponer normas en tu empresa. Qué increíble. Que rayen en esto, ya sea empleados, suplidores, clientes o público en general, basándose en la lista de discrímenes, añadiendo rasgos físicos, pero redefiniendo sexo para incluir identidad de género, como ya dijimos en la otra sección. El discrimen por género incluye, el discrimen por sexo incluye género, reescriben la categoría sexo para que incluya género. Y habla, Juan Carlos, de una exclusión caprichosa. Regresemos a la florista. El Attorney General, cuando le radica el caso a la florista, entiende una exclusión caprichosa, pero eso no está definido que es una exclusión caprichosa en el 103 del Senado, que posiblemente baja hoy. Llamen 724-2030, 724-2030, no al 103. ¿Autoridad de quién es? En la Cámara. El 103 no ha bajado, el de los negocios. El que aprobaron es el de lo laboral, la Carta del Joven, Código Penal y Código Municipal, que es el 136. El 136 ya el Senado lo aprobó. Y está en Cámara. Y va a pasar a Cámara hoy. El 103 baja a Senado hoy. Y el 103 dicen que baja a Senado hoy. ¿Sabemos autoridad de quién? Sí, el 103, que es el de los negocios, que estamos leyendo, es Villafañe y... William Villafañe y Gregorio Matías. Gregorio Matías. Mira eso. Pero creo que han tenido un acercamiento con el senador Matías y hasta la semana, hasta el viernes, nos comentaron, no he visto nada oficial, que era posible su retiro. Al parecer, como ya sabemos, no leen. Es mi expectativa. A Gregorio lo tenemos como un hermano en la fe. Ignoran porque no leen y porque sus asesores no están afilados. Me sorprendería. Por eso ver es bueno preguntar siempre Matías autoría. ¿Y el otro? Y entonces, el 136, que son las 7 leyes, 3 de ellas laborables y una extensión para cualquier gestión gubernamental, pública o privada, discrimen real o percibido, Carta del Joven desde los 13 años, es de María Lourdes Santiago, Rivera Lacén, Bernabe, Vargas Vidot y Aponte Dalmau, todos los partidos menos uno. Y el 136 se aprobó en Senado, baja hoy en Cámara, nos dijeron, para votación, y el 103 baja hoy en Senado para votación. Entren a la página de Mujeres por Puerto Rico en Facebook, porque ahí pusimos el teléfono de Cámara y Senado, los emails, quien pueda llegar. Hoy está comenzando la sesión de Cámara a las 10 de la mañana y la sesión de Senado a las 11. Y todo el que se pueda llegar a Capitolio para ocupar un espacio en las gradas y escucha este llamado. Por eso dije, fanáticos de Agustín Laje, que llenaste por miles con todo y pandemia. Llegaste por miles con todo y pandemia al llamado de la campaña de Agustín Laje por esta casa. ¿Cuántos miles en Bayamón fueron nada más? Nosotros teníamos allí prácticamente 3,000 personas. 3,000 en Bayamón nada más. Y es verdad que vienen de todas las áreas geográficas, pero sabemos que la mayoría de los que fueron a Bayamón son área norte. Sí. ¿Que tienen a Capitolio qué? Más cerca. Se necesitan relevos para ocupar gradas. Se ha hecho un movimiento ciudadano. Ahora, Clary, que toda la semana ha estado ocupando gradas. En honor a la verdad, allí yo he estado ya en 2 ocasiones con un grupo de 50 personas, no nos quieren dejar entrar, eso es otra cosa. Los van pasando por filtración. Es cuestión de, esto ya es resistencia. En el segmento pasado dije, la historia
del flautista que dijo, te arrepentirás amargamente Sí, claro. por esta decisión. Porque ha habido un pueblo militante o sea, está para llenar las gradas. Lo único que dejan pasar a 20 y me dejaste 40 fuera Pues los todavía. que están afuera, con sombrilla o lo que sea, pueden sacar pancartas, lo que sea. Esto ya es a nivel de resistencia. Multas de hasta $5,000, cárcel entre 30 y 90 días o ambas a discreción del tribunal. Y el 103 dice que las costas, la indemnización por daños y perjuicios, caso de la florista, Ajá. se van añadiendo miles y miles de dólares porque también tienes que pagar unos supuestos daños y servicios de la otra parte, abogado y todo lo que se le ocurra que tú tengas que pagar. Entonces, Baronel Stoneman, que es el ejemplo, el Departamento de Justicia, el aparato que crea el 103, la persigue, no fue el cliente, pero fue un caso montado porque la pareja del cliente despotrica en redes, Departamento de Justicia lo atrapa, Ajá. le radica a Baronel. Tiene 2 casos encima, lleva más de 6 o 7 años. Ajá. Al costo que eso Porque conlleva. tiene al ADF, que es uno de los abogados en primera enmienda de bufetes especializados en primera enmienda de Estados Unidos, el ADF, el Alliance Defense Freedom. Sí. Pero la mayoría de los dueños de negocios pequeños como la florista, Ujú. es más, puede ser sole practitioner, solamente ser un profesional y tener tu práctica. Puede ser de bienes raíces, puede ser un beauty parlor, puede ser un cuidado de niños, puede ser cualquier cosa. Y si te la montan, como decimos en la calle, Ajá. un caso montado, es que Claro. ya está el engranaje y el andamiaje. Sí, lo van a hacer sin Esto duda. es grave, esto es la combi completa para perseguir y para castigar. La mayoría en Estados Unidos son cientos y cientos y cientos de casos montados. Baronel tiene la suerte del ADF, que hay voluntarios alrededor de toda la nación pagando este caso y es posible que vuelva al Supremo ahora. Wow. El del pastelero, el del Jack, Ajá. del bizcocho de boda, Sí. que es más o menos lo mismo, Sí. aún ganando la Corte Suprema, que ganó el primer caso que le vieron, Ajá. volvió a su estado y lo volvieron a demandar A procesar. 1, 2 y 3 veces más, aún Qué ganando fuerte. el caso del Supremo. ¿Qué está pasando? Eso. Esto es resistencia, esto va a tomar las calles. Porque, ¿qué está pasando? Si no hay abogado y no hay fondos para cubrir la cuestión leguleya, Ajá. se tiene que cerrar el negocio porque para eso está diseñado el 136 y el 103. Sí, sí. O conscientes y o te callas. funcionas o crees lo que nosotros creemos. Exacto. Con la bota del Estado. Ujú. Te persigo, te callo, te cierro el negocio, te meto en la cárcel, te subo multas y encima tienes que pagar indemnización a las otras partes. Puedes perder tu retiro, puedes perder tus ahorros, puedes perder la educación universitaria de tus hijos. Esto es grave, grave. Ujú. Como en la historia de los niños, nos van a secuestrar una generación completa, completa. Y yo le tengo un mensaje a los legisladores que no leen. Bendito sea el Señor por el amor de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No tienes los asesores correctos? Búscalo. ¿Cómo es posible que en esta isla siga pasando esto? Y yo le voy a decir más, y me subí y no es mi estilo usualmente, pero es que es bien indignante. Lo es, claro. Es la imposición, es la dictadura. Estamos viendo la dictadura. Es todo la lo que da. dictadura del género, Sí, como lo dijo es. Agustín Laje. ¿Dónde Ajá. están los 3,000 que fueron a Bayamón? Los queremos, los necesitamos activos. Los miles que fueron al resto de la isla, los necesitamos activos. Hay tarea que ni acabándose, pero la presencia es importante. Sí, lo ha sido hasta ahora. La sesión tiene para la sesión legislativa, tanto Cámara Senado, tienen hasta el 25 para aprobar proyectos. Lo que se haya aprobado hasta el 25 y caiga en un comité de conferencias, que es cuando las dos ramas están en desacuerdo con los lenguajes de los proyectos,
puede ser que ahí, comprando tiempo, se caigan y ahora se cierre y haya que esperar en agosto, pero no sabemos, esto cambia de minuto en minuto. Constantemente. Y es tanta la avalancha que lo que sí se ha visto positivo es que este movimiento orgánico que se formó, de los ciudadanos que firmaron ¿te acuerdas de Gina Montañez? Sí. Se han unido muchos. El pastor Milton Picón, que se retiró, pues se retiró del pastorado, pero no se retiró. Ahora tiene un grupo, contáctenlo, porque la presencia en las gradas ha sido un game changer. Sí. La presencia en las gradas ha logrado que se retirara el 683 de terapia de conversión. La presencia en las gradas ha logrado que por 3 sesiones legislativas no se hayan atrevido a bajar el 714 de ideología de género en la escuela. Y otros proyectos más. Está lo del vientre de alquiler, que ya hemos dicho, no el 577, que ya lo aprobó la Cámara. La Cámara ya aprobó la prostitución reproductiva y va para Senado. Hasta el 25 tienen para aprobar toda esta cosa tan mala, porque la maldad no tiene límites. Y los 3,000 o los 6,000 o los que hayan ido a la AGE no pueden hacer presencia. Es un llamado de ruego que le estamos haciendo. Claro, y el factor, ¿tú crees que es que no están leyendo o que no se quieren, como dicen en la calle, calentar con los demás que están allí? Hay de todo. Hay unos que los estrangulan. Los mismos que han estado a través del tiempo asesorando siguen, tanto del lado rojo como del lado azul. Porque el señor gobernador va a firmar esto a la solta. El señor gobernador está financiando con fondos públicos la izquierda cultural de este país, pensando que así los mantiene a raya y tranquilitos. Es iluso, señor gobernador. Usted es un iluso o un participante. Porque la van a montar como quiera, porque son insaciables. Lo son. Las conferencias de la AGE nos validaron lo que tantas personas hemos dicho aquí por los últimos 20 años, pero en nuestra idiosincrasia, gloria a Dios que escucharon a la AGE. Tú que escuchaste a la AGE, ¿qué aprendiste de esas conferencias? ¿Qué aprendiste? Hay que ponerlo en práctica. Esto trasciende más allá de los asuntos de sexualidad humana. Por eso hay aún personas y ciudadanos que, siendo de esta, ¿verdad?, de esta práctica sexual en su vida privada, no admiten que estas otras cosas pasen. Ellos dicen, no, yo decido lo que decido y apoyo lo que apoyo a la comunidad sexual en donde estoy, pero que no toquen a los niños, que no me toquen las libertades civiles, que no me toquen las habichuelas. Proyectos del Senado 136 y 103 tocan tus habichuelas, las de todo el mundo. Y entonces, por el parte del sector religioso, todos esos pastores que fueron a las conferencias del AGE, si hicieran presencia o enviaran un delegado a educarse en todos estos temas. Mira, Alerta Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico, el mismo Pastor Picón y otros más, estamos siempre dispuestos a adiestrar, a educar, para que usted no se quede con el conocimiento, se adiestre y sigue educando, o tenga por lo menos a alguien asignado de todos estos asuntos de política y ética que afectan todo el orden, porque es todo el orden democrático, de libertades sagradas, que costaron sangre, sudor y lágrimas. Están reescribiéndonos la Constitución. Están apropiándose de fondos públicos para hacer todo tipo de maldad contra los más vulnerables, nuestros niños. Y están montando con leyes como estas un aparato para castigar y perseguir. Es la combi completa para perseguir y castigar. Cerrarte el negocio, quitarte el trabajo. Si eres funcionario público y no cumples el 103, te va a sancionar. Si tú estás en el Departamento de Justicia, te van a ordenar. Si tú eres policía, te van a ordenar que persigas a tu hermano. Si esto no es una guerra civil, a mí alguien que venga y me aclare. Total, absolutamente. Yo estuve allí en una de las sesiones hace, semana y pico, cuando se fue la luz, cuando hubo el fuego de Monacillos. Se va la luz a las 6 de la tarde, nos tenían desde temprano allí. Los legisladores usan como estrategia para que te vayas yendo a atrasar y atrasar y atrasar y
paran la sesión, hacen una reunión de caucus, que en el caso del Partido Popular aquel día duró 2 horas y pico, una reunión de caucus, detenido todo, empezó a las 4 y pico de la tarde. A las 6 ocurre lo de Monacillos. Fíjate qué interesante. Se fue la luz por el problema, pero el Capitolio tiene planta de emergencia. Prenden las plantas de emergencia, iluminó todo el Capitolio, menos el hemiciclo. Yo estaba allí. No había luz en el hemiciclo. En todo el Capitolio había luz por las plantas de emergencia, pero en el hemiciclo no. Se suspendió la vista. En el pasillo yo me encuentro al legislador Gabriel Rodríguez Aguiló. Le pregunto, oye, Gabriel, ¿aquí no hay planta? Me dice, no, estamos con planta ahora mismo. Lo que pasa es que pasó algo que en el hemiciclo no hay luz. Con una risa media burloncita, queriendo decir, tú sabes, no, nos tumbaron porque ustedes están ahí. Tumbaron esto porque ustedes están ahí. Es impresionante, pero ese es el cuerpo legislativo que nosotros tenemos allí. No nos quieren, van 60, 70 personas para ocupar las gradas, dejan pasar a 20, con un montón de gestiones, con amenazar de que vamos a llamar a la prensa, etcétera. Pasan 15, pasan 20, pasan 25, se queda mucha gente afuera y caben dentro. Con el distanciamiento social, cabe todo el mundo en el hemiciclo, todo el mundo cabe, todos los que han ido allí. Y al final le faltan el respeto al pueblo. A nosotros como cristianos, porque no nos quieren allí, porque la presión a ellos no les gusta que aquello esté no vacío. Les gusta la presión y por eso es para que te canses. Correcto. Como las ratas de la historia del flautista de Hamelin. Totalmente. Se multiplicaban y se multiplicaban, pero la gente no podía ya controlarlas. ¿Por qué? Porque necesitaban algo más poderoso, ¿verdad? Esa lucha de poder. Y están apostando a que el pueblo se canse. Sí, están apostando. Cuando ya no vaya, aunque sea limitada la entrada, hay veces que hay relevo. Por ejemplo, si yo puedo ir 2 horas y bajo, puede entrar otro. Ajá. ¿Ves? Muchas cosas pueden pasar en estos días. Como comencé en la otra segmento, tampoco es para que dibuje una sonrisa en tu cara. Nos tocó este tiempo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en este tiempo tan desconcertante. Si tú estás vivo en esta mañana, respiras, caminas, tienes los piecitos bien, tienes las manitas bien, tienes un cerebrito que procesa, tienes una lengüita y unas cuerdas vocales sanas. Se trata de resistencia. Se trata de resistencia. Si has leído el gran libro, se trata de resistencia. De hacer lo correcto, no importa lo que vean tus ojos alrededor. Se trata de resistencia. Porque dicen que allá va a haber una corona. Ajá. Claribel, gracias por esta información. Definitivo. El tiempo nos ha corrido. ¿Alguna de esta información que está en tu página? La página. Sí, en página de Facebook, Mujeres por Puerto Rico. Pueden entrar allí, cualquier durita al inbox. Les pedimos misericordia porque no podemos a veces contestar al mismo ritmo tan rápido. A veces sí, a veces no. Pero en ese estamos, Mujeres por Puerto Rico Facebook. Pueden entrar. También les sugiero las páginas de Confirma tu Voz, que es el nuevo movimiento de ciudadanos. Ellos también están posteando desde las mismas hemiciclo. Ellos postean lo que está pasando. Sí. Entren a las páginas de internet de Cámara y Senado porque se transmiten en vivo. Y usted puede entrar a los comments y ahí decir no al 103, no al 136, no al 577 y se va orientando de los proyectos y usted puede opinar. Ellos están viendo eso cuando se llena la página de comments de la sesión en vivo. Así que entren a la Cámara en vivo, el Senado en vivo, que en el canal que transmite rompa a comentar también ahí si no puede llegar, pero algo tenemos que hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, así Hay que muchas cosas que se pueden gracias, hacer. Clary. Bye.